Básicamente el cuerpo, para mantener la homeostasis, uno de los puntos importantes es mantener el equilibrio del pH, ¿sí? O sea, el potencial de hidrógeno. Mínimas variaciones de hidrógeno pueden causar alteraciones significativas, principalmente porque si altera los niveles de hidrógeno, esto termina alterando la síntesis proteica, haciendo que las proteínas se agreguen, se protonen. Hablamos de protón cuando hablamos de hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno es un protón, ¿sí? Si hay mucho hidrógeno, las proteínas se protonan. ¿Por qué? Porque las proteínas a nivel biológico tienen una carga suelta negativa. Entonces, esa carga suelta negativa, ¿qué va a pasar? El hidrógeno va a entrar. Y eso va a alterar la estructura de las proteínas. Si yo tengo poco hidrógeno, va a hacer básicamente que las proteínas se desnaturalicen, ¿sí? ¿Ok? Haciendo que haya mayor carga negativa. Entonces, mucho hidrógeno o poco hidrógeno altera la estructura proteica. ¿Y qué tiene que ver la proteína con toda la alteración de la homeostasis? Nosotros somos proteínas. Todo lo que está en nuestro cuerpo es proteína. Todo es proteínas, ¿sí? Las células para sobrevivir necesitan proteínas. Los transportadores son proteínas. Todo es proteína, ¿ok? La molécula más abundante del cuerpo una de las moléculas más importantes es las proteínas. Por eso tiene tanta relevancia, ¿sí? Mucho hidrógeno altera la síntesis proteica, poco hidrógeno también. Entonces, llevando a una medida que nosotros llamamos como pH o potencial de hidrógeno, ¿ok? Potencial de hidrógeno que es de 7.35 a 7.45. Este es el nivel ideal. Menos de eso, hablamos de un pH ácido, medio ácido. Si el medio es ácido, el metabolismo celular se altera, ¿sí? Y si se vuelve alcalino, lo mismo. ¿Sí? Existen zonas donde el cuerpo es un poco más ácido, donde es más básico, ¿sí? Si yo agrego más sustancias ácidas, el cuerpo se vuelve más ácido. Y si yo estoy hablando de sustancias ácidas, ¿qué es lo que tiene que tener la sustancia ácida sí o sí? Tiene que tener hidrógeno o capacidad de relacionarse con el hidrógeno. Tiene que tener capacidad de relacionarse con el hidrógeno. ¿Qué pasa con el CO2? El CO2, cuando aumenta, ¿acidifica o alcaliniza el cuerpo? Acidifica. ¿Por qué acidifica? Si él no tiene hidrógeno. Porque tiene la capacidad justamente de relacionarse con el hidrógeno, captar hidrógeno. ¿Ok? Y si yo tengo mucho hidrógeno de cualquier forma, eso va a hacer que el pH sea más bajo. Cualquier cosa que capte hidrógeno. ¿Sí? A esa cualquier cosa, sustancia que capte hidrógeno, conocemos como buffer. ¿Ok? Sustancia buffer. Vamos a verlo más adelante. Por eso el CO2, a los que nos tuvieron la clase pasada, decimos, si CO2 aumenta dentro del cuerpo, el pH baja. ¿Pero por qué si no tiene hidrógeno? Porque el CO2 tiene la capacidad de relacionarse con el hidrógeno. Ahora, sustancias específicas, por ejemplo, ¿cuál es un ácido muy potente dentro del cuerpo? Que es uno de los ácidos más potentes del cuerpo, básicamente. Ácido del estómago, que es el ácido clorhídrico. ¿Cómo se formula el ácido clorhídrico? HCl. ¿Sí? ¿Qué moléculas yo estoy teniendo unidas aquí? El cloro y el hidrógeno. El cloro que está unido al hidrógeno. ¿Sí? Básicamente, HCl. El cloro es negativo, ¿no? Y el hidrógeno es positivo. ¿Cargas contrarias? ¿Se atraen o se repelen? Se atraen. ¿Y cargas iguales? Se repelen. Esa es una de las cosas importantes, uno de los principios importantes. Por eso, hidrógeno, que es de carga positiva,
se relaciona con el cloro. Y el cloro va a ser una sustancia, una molécula muy importante también para la regulación del pH, ¿sí? Del pH. Aumento de cloro también aumenta o disminuye los niveles de pH. ¿Ok? ¿Está? Entonces, dentro del estómago existe este ácido que es bastante potente, que lleva a que el estómago tenga un medio más o menos de 2, pH de 2 más o menos. 1,5 a 2. Muy, muy ácido. Haciendo que muy pocas cosas puedan sobrevivir dentro del estómago. ¿Sí? Casi nada sobrevive. Si yo pongo mi dedo en el estómago, ¿sí? Básicamente se va a destruir. ¿Sí? Por el pH 2, más o menos, 1,5 a 2. Ahora, el pH es importante para los principales sistemas, cerebro, pulmón, hígado, etcétera, por lo que ya vimos, ¿sí? Y, bueno, entonces, ahora, si nosotros comparamos los electrolitos, por ejemplo, el sodio, con el nivel de hidrógeno que nosotros tenemos en el cuerpo, es bastante distante la diferencia. El sodio hay a nivel extracelular 142 y el hidrógeno 0,0004 miliequivalente. Es muy grande la diferencia, ¿sí? Pero pequeñas variaciones causan impacto tremendo dentro del metabolismo, ¿sí? Solo para comparar. Ahora, muy bien, el pH entonces puede subir o bajar dependiendo de las moléculas que tengan hidrógeno o que sean capaces de captar hidrógeno, ¿sí? A las moléculas que son o tienen hidrógeno, conocemos como básicamente ácido, moléculas que pueden liberar hidrógeno, ¿sí? Pueden liberar hidrógeno, ¿sí? Son ácidas. Y a las moléculas que aceptan hidrógeno, a esas conocemos como base, ¿sí? Por ejemplo, el ácido clorhídrico está formado por hidrógeno más cloro, ¿ok? El ácido clorhídrico. ¿Qué pasa con el ácido clorhídrico? El ácido clorhídrico, al disociarse, libera el hidrógeno y este hidrógeno otra vez puede unirse a otras moléculas. Vamos a verlo a nivel renal, ¿ok? Por ejemplo, el ácido carbónico, ¿sí? Que termina también disociándose en hidrógeno y bicarbonato. ¿Ok? Todo es química básicamente aquí, ¿sí? Libera hidrógeno, capacidad de liberar hidrógeno. Y las moléculas base son aquellas que son capaces de aceptar. Por ejemplo, el bicarbonato acepta hidrógeno, ¿sí? Y forma ácido carbónico, ¿sí? Y el fosfato acepta hidrógeno, ¿sí? Y también forma otro ácido. La hemoglobina, proteína que se encuentra dentro del eritrocito, acepta hidrógeno y también liga los hidrógenos. Son capaces de aceptar hidrógeno. Moléculas base, ¿ok? Moléculas base. Y hablamos de ácido fuerte o ácido débil y base débil. Aquellos que, de acuerdo a la disociación química, se disocian completamente o no, ¿ok? Cuando el ácido es fuerte, cuando tiene una disociación completa. Por ejemplo, miren el ácido clorhídrico, estas dos moléculas, ¿qué pasa con ellas? Se separa completamente, ¿ok? Se separa completamente. Y a eso llamamos de disociación completa, ¿ok? Es un ácido fuerte, ¿sí? Y llamamos de ácido débil cuando la disociación es parcial. Por ejemplo, el ácido carbónico termina disociándose en hidrógeno y bicarbonato. ¿Qué pasó con el hidrógeno? Se asoció todavía con el CO3. ¿Sí? Todavía no está totalmente disociado. A eso entonces llamamos de ácido débil. ¿Ok? No separamos todas las moléculas de hidrógeno. Y llamamos de base fuerte cuando la base es reacciones completas. ¿Qué hace una base? Una base capta hidrógeno, liga hidrógeno, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿saben lo que esto es?
Hidroxilo más hidrógeno forma agua, ¿sí? Y aquí hay una reacción completa. No se pierde nada. Sin embargo, una base débil, tenemos bicarbonato, hidrógeno y forma ácido carbono. Una reacción débil, parcial, ¿sí? Muy bien, ahora, ácido fuerte, ácido débil, base fuerte, base débil, ¿sí? Importante influencia sobre el pH, ¿sí? Y el pH es la forma en la que nosotros medimos la concentración básicamente de hidrógeno, que es el pH potencial de hidrógeno. Y tiene una fórmula para que yo pueda calcular esto. ¿Por qué? Porque los niveles de hidrógeno es muy bajo. Entonces, para poder dar una referencia un poco más medible y un poco más apta en la práctica, nosotros usamos el pH, tiene una fórmula que es el logaritmo negativo o el inverso logaritmo negativo del hidrógeno. Y esto me da como resultado 7,4. ¿Para qué? ¿Para qué yo uso esto? Para que yo no tenga que usar 0,000004. Entonces uso esta fórmula, ¿sí? Que ya me da un rango de 7,4 como pH ideal. ¿Cuánto es el nivel de pH? 7,35 a 7,45. ¿Ok? Pero recuerden que detrás de esto está 0,000004. ¿Ok? ¿Está? ¿Y de dónde salió eso? Salió de esta formulita. El negativo logaritmo de hidrógeno. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando el pH, el potencial de hidrógeno se altera? El cuerpo va a responder intentando llevar al equilibrio. ¿Cuáles son las tres vías por las que el cuerpo va a responder? Uno es, dos sistemas grandes. Respiratorio y renal. Los dos sistemas importantísimos. Y existe otro sistema donde las moléculas están actuando. A este sistema conocemos como amortiguadores químicos. Los amortiguadores, o también llamados de buffers. ¿Ok? Buffers. Porque van a escuchar o van a leer mucho buffers en los libros, ¿sí? Que son los amortiguadores químicos. ¿Qué es lo que hacen los buffers? Agarra hidrógeno, ¿para qué? Para poder eliminarlo o reabsorberlo o formar otras moléculas importantes. Por ejemplo, para que se pueda formar el ácido clorhídrico, yo necesito que el cloro se ligue al hidrógeno. ¿Ok? ¿Está? Muy bien. Al aparato respiratorio, a través de la eliminación de CO2 o acúmulo de CO2. ¿Ok? Porque el CO2 se va a ligar con el hidrógeno. ¿Ok? Se va a ligar con el hidrógeno, importante también. Y en los riñones vamos a tener otras moléculas también capaces de amortiguar, ¿sí? Entonces, el sistema de amortiguador de buffer más importante es el bicarbonato, ¿sí? El bicarbonato es el más relevante de todos. Vamos a ver la parte química un poquito, cómo se da aquí. Tenemos CO2, que viene ¿de dónde? CO2 viene del producto metabólico de las reacciones químicas, ¿no? Donde ya es el desecho, ¿sí? Es el gas desechado que tiene que ser eliminado, ¿sí? El CO2 del sistema respiratorio se suma al agua, molécula más abundante del cuerpo, ¿sí? 60-70% es agua, ¿no? Del cuerpo. ¿Qué pasa cuando estos dos se unen? Forma hidrógeno y bicarbonato. Pero para que esto se pueda dar, una enzima actúa en medio de esto, hace la reacción, ¿sí? Que es la anhidrasa carbónica. Importante, no se olviden, anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica es la que va a hacer que el agua se une al CO2 y forme bicarbonato más hidrógeno. De aquí viene entonces que si aumenta el CO2, aumenta o disminuye el pH. Disminuye el pH porque aumenta el hidrógeno. ¿Ok?
¿Está? No se olviden, el CO2 termina uniéndose al agua por la anhidrasa carbónica liberando más hidrógeno y más bicarbonato. Hidrógeno, 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 y esto hace que disminuya el pH. Se vuelva ácido. ¿Sí? Se vuelva ácido. Entonces una persona que respira poco, acumula más CO2 y tiene más acidosis. Una persona que está respirando muy fuerte, elimina mucho CO2. ¿Ok? Elimina mucho CO2 y entonces el pH sube. O una persona que está respirando muy rápidamente, taquipnea se llama eso. También puede ser porque el sistema respiratorio está intentando ¿qué cosa? Compensar, disminuir el ácido. Entonces puede ser por eso también. Dijimos, por ejemplo, las personas diabéticas que hacen una complicación aguda, que yo le puedo encontrar en urgencia, un joven, 12 años, que está a punto de parar. Está respirando así, respiración de Kussmaul, se llama esa respiración. Típico de acidosis metabólica, ¿sí? Por cetoacidosis diabética, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? El ácido débil, ¿sí? El ácido carbónico, ¿sí? Y tenemos el bicarbonato de sodio, ¿sí? Como base, básicamente, débil también. Ahora, vamos a ver cómo el bicarbonato tiene un sistema de amortiguación, ¿sí? Cómo atrapa oxígeno, hidroxilo. Vamos a ver, hidrógeno más cloro más bicarbonato de sodio. Se disocian en sodio, cloro y ácido carbónico. Y el ácido carbónico se disocia en CO2 y agua, que es lo que ya vimos. ¿Sí? Esta es una reacción de adición de ácido fuerte. Yo le estoy añadiendo ácido clorhídrico a una base. Estamos haciendo reacción de ácido con base, ¿sí? Y da como resultado dióxido de carbono y agua. ¿Ok? En el caso 2 tenemos una adición de base fuerte, hidróxido de sodio. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo le agrego hidróxido de sodio a un ácido? Al ácido carbónico, que es un ácido débil. Termina dando bicarbonato de sodio y agua. ¿Ok? Son reacciones que es importante que tengamos por lo menos así sabido de dónde vienen esas moléculas. ¿Sí? ¿Ok? Esto ocurre mayormente en la parte respiratoria, donde tenemos CO2. ¿Sí? Muy bien, existe una ecuación importante que se conoce como ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Qué pasa con esta ecuación? El resultado de todo esto me da la pK. ¿Qué es la pK? La pK es la eficacia de una molécula. ¿Qué tanto puede aproximarse a los niveles de pH? De 7.35 a 7.45. Básicamente la eficacia. Sería como el pH de las moléculas. ¿Ok? El pH de las moléculas, el pK, la eficacia. ¿Sí? Y para cada molécula, básicamente cada molécula tiene un pK, un pH. Si nosotros decimos que, por ejemplo, si yo les digo la pK de el CO2 es de 7, la pK está más ácido o más base, más ácido. El pH del CO2, eso solamente un ejemplo, es más ácido. Entonces, la pK básicamente, resultado de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, es el pH de las moléculas, la eficacia de poder llegar al pH ideal. ¿Sí? ¿Cuánto es el número de cada molécula? Básicamente. ¿Sí? ¿Está? Muy bien. Ahora, existe otro sistema de amortiguación, que es el sistema de amortiguación de fosfato. El fosfato es una molécula que existe abundantemente y es principalmente dentro de los riñones donde tiene mayor relevancia. ¿Sí? Donde tiene mayor relevancia. ¿Qué pasa cuando el fosfato entra en el cuerpo? El calcio sale.
Eso vimos en la clase anterior, ¿no? ¿Ok? Muy bien, ¿qué pasa con el fosfato? Tiene un pK de 6,8. ¿Qué significa eso? Que su pH es más ácido. Su medición es de 6,8. Es más ácido, pero está cerca del pH ideal, de 7,35 a 7,45. Está próximo, ¿ok? Ahora, el fosfato, cuando yo le agrego el hidrógeno, me forma un ácido, ¿ok? Me forma un ácido. Esta reacción, por ejemplo, en este caso 1, yo tengo fosfato más, ¿qué sería esto? Ácido clorhídrico, ¿sí? Y termina disociándose en un ácido débil, ¿ok? El fosfato, todas estas reacciones tienen mayor relevancia a nivel renal. Cuando, por ejemplo, el hidrógeno tiene que eliminarse o tiene que reabsorberse, ¿sí? Llevando a una alteración importante de la orina, el pH de la orina, o directamente el pH de la sangre, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. O el fosfato puede reaccionar con una base fuerte, ¿sí? Por ejemplo, con el hidróxido de sodio, formando un producto final junto con el agua, ¿ok? Junto con el agua, que es lo que se elimina, por ejemplo, en la orina, formando agua, ¿ok? Muy bien. Tercer sistema de amortiguación. Ya vimos el bicarbonato, ya vimos el fosfato y existe un sistema amortiguador que muy poco se habla y que a veces está escondido porque es un poco difícil de medir, que es el sistema de amortiguador de las proteínas, ¿sí? A nivel clínico esto es muy difícil de medir y vamos a ver que existe una formulita para poder descifrar o llevar a la aproximación de cuántos estos están actuando, ¿ok? Muy bien. Las proteínas intracelulares, ¿por qué? Porque las proteínas tienen una carga negativa y tienen la capacidad de ligar hidrógeno. Por ejemplo, una de las principales es la hemoglobina y otra es la albumina, ¿ok? Otra es la albumina, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es el nivel de albumina normal? Importante esto, 4. ¿Ok? Eso es importante que sepan. 4 a nivel sanguíneo, ¿sí? Entonces, son también amortiguadores, capaces de captar hidrógeno. Entonces, si ellos captan hidrógeno y no lo están soltando, el hidrógeno aumenta en la sangre, y si el hidrógeno aumenta en la sangre, termina disminuyendo el pH. ¿Ok? Termina disminuyendo el pH. ¿Sí? Y a nivel práctico, es muy difícil saber cuánto las proteínas están ligando no hidrógeno, porque existen en el cuerpo muchas proteínas que muchas de ellas están ligando hidrógeno, ¿sí? Cuando hablamos de práctica de cálculos, que vamos a verlo más adelante. De albumina, ¿sí? De albumina. Hemoglobina, ¿cuánto es la hemoglobina normal? 13 para arriba, ¿no? 13 para arriba en el hombre y un poco menos, 12,5 más o menos en la mujer, ¿sí? Muy bien, entonces, por ejemplo, la hemoglobina puede ligar al hidrógeno, captando entonces y amortiguando, básicamente causando una reacción, un buffer, actuando como un buffer. Tres principales amortiguadores: bicarbonato, fosfato y proteínas. Todas ellas tienen la capacidad de reaccionar con el hidrógeno, ¿sí? Aumentando o disminuyendo los niveles de pH, ¿sí? Muy bien, primer sistema de regulación, los buffers, ¿sí? Bicarbonato, fosfato. Y ahora el segundo sistema de regulación del pH es a través de la respiración. Ya vimos esas moléculas. ¿Y qué pasa a nivel respiratorio? La molécula importante aquí es el CO2. Si yo aumento el CO2, termina aumentando el hidrógeno, termina disminuyendo el pH. ¿Ok? Si yo disminuyo el PCO2, o sea, la presión de CO2, porque aumenta la respiración, disminuye el hidrógeno, aumenta el pH. ¿Por qué aumentó? Porque tiene relación con esto, ¿sí? Tiene relación con esto, ¿ok?
¿Qué pasa entonces cuando se ve alterados los niveles de hidrógeno a nivel sanguíneo? Si el pH a nivel sanguíneo se ve alterado, esto termina afectando al sistema, al centro respiratorio que se encuentra en el hipotálamo, ¿sí? Llevando a una secuencia de lo siguiente, ¿no? Aumenta el hidrógeno, disminuyó el pH, activa el sistema, el centro respiratorio. ¿Y qué hace el centro respiratorio? Termina aumentando la ventilación. ¿Para qué? Para que disminuya el CO2, ¿sí? Para que disminuya el CO2. O lo contrario, si disminuye el hidrógeno, básicamente lo que va a hacer es deprimir el centro respiratorio y causando una respiración más, una ventilación pulmonar menos acelerada. Y esto hace que aumente el CO2. Uno de los órganos más sensibles a los niveles de CO2 y O2 es el cerebro. Cualquier variación pequeña de CO2 o O2, el cerebro es capaz de responder con gran potencia, activando el centro respiratorio, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas? Vamos a un intervalo, ¿sí? Para hablar del renal.